Hola a todos. Bueno, esta clase la ideé pensando en uno de los contenidos más fuertes, ¿no? En donde abordamos una especie de conformación de saberes, de confluencia de saberes, según lo que plantea Oscar Massin, a partir, por ejemplo, de la retórica, la teología, el derecho y la propia imagen. Y por eso creo que espero hoy quede muy claro el por qué no me gusta o me parece reduccionista hablar del arte novohispano en términos de arte, ¿no? Como hoy lo podemos concebir como un sistema muy, pues sí, importante en términos financieros, pero solamente, ¿no? Ahora quiero hablarles del arte como una herramienta transmisora de enseñanzas morales. Entonces, estamos muy acostumbrados a hablar de periodos artísticos como el Renacimiento, el Barroco, la Edad Media, y son compartimentos que nos funcionan muy bien pedagógicamente, pero que si cuestionamos más a fondo no tienen ninguna razón de ser, ninguna razón de ser. Todos esos apelativos fueron puestos posteriormente y a veces hasta nos estorban para poder entrar al análisis de cada uno de los periodos. Bueno, en estos siglos novohispanos que estamos revisando, el arte es alegórico por antonomasia y su única finalidad, ya hemos visto en términos políticos lo que implica esto en términos de cohesión, es la transmisión de enseñanzas morales. ¿Cómo se pueden transmitir las enseñanzas morales en una población que no necesariamente es escolarizada, ¿no? En un programa que no persigue la escolarización actual, en una educación sistematizada que solamente está al alcance de unos pocos y que generalmente no llega a grados muy superiores? Bueno, pues a partir de lo artístico y a partir de la homilética, por ejemplo, los sermones y a partir de otras muchas cosas. Entonces, quiero ahora proponerles esta idea de la metáfora y la metonimia, que son dos figuras retóricas. La metáfora es, por ejemplo, las blancas perlas de tu boca, ¿no? Que son los dientes, o la metonimia, que en todo caso es el todo por la parte, es una cuestión mucho más horizontal, en términos de la explicación necesaria para cómo se compone el cosmos. ¿Cómo se compone el cosmos? Además, en términos tanto de cuestiones devocionales, vamos a ver varias cosas aquí, que tienen que ver justamente con la conformación de una idea utópica, si quieren, ideal de ciudad, pero pues no tan ideal. Y aquí vamos a partir justamente de la Edad Media. Y aquí les muestro una imagen de un hortus conclusus o un huerto cerrado, que como muchos de ustedes bien sabrán, pues tiene muchas connotaciones simbólicas. Tiene un árbol al centro, quizá una fuente, pero lo importante es que es algo preservado de la profanidad y la suciedad del mundo exterior del siglo, ¿no? Generalmente son cuatro arriates y esta misma disposición se va a repetir tanto en conventos masculinos novohispanos en los atrios del siglo de la evangelización, como, y no arquitectónicamente en la misma forma, en conventos femeninos de clausura. Estoy mostrándoles una imagen de Santa Mónica de Puebla, convento agustino, en donde justamente esta clausura implica pues muchas cosas, la renuncia al mundo, a los placeres del siglo, a la identidad que una persona tenía en el siglo, eh, por supuesto, la actividad sexual, pero también a esta, vamos a decir, este comercio secular, profano que nos implica estar en el mundo. El hortus conclusus, pues es una idea elaborada con mucha antelación, podemos tener mucho en la ascética medieval, pero el hortus conclusus también se relaciona con esta idea de algo que es tan cerrado que contiene algo sagrado, algo puro, algo no contaminado. Eh, Pensando, por ejemplo, en la devoción a la Inmaculada Concepción. Esta devoción es muy antigua, sin embargo, es una devoción que va a ser súper impulsada en los siglos XVI y XVII, sobre todo por la causa de Austria en el territorio novohispano que estamos describiendo. Pero además esta devoción va a tratar de ser tan impulsada frente al papado y no va a tener éxito como el pronunciamiento de un dogma, y quizá en esto la contrarreforma tenga mucho que ver, que hasta el siglo XIX se va a pronunciar, vamos a decir, el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Qué implica esto? Ustedes saben mejor que yo, un cuerpo no manchado, un cuerpo inmaculado que es capaz como un continente puro de concebir y contener a Cristo, ¿no? Que es lo más sagrado, pues Cristo. ¿Por qué o de dónde hago estas relaciones? Bueno, hay una idea.
aquí voy. La ciudad metonimia. Decíamos, metonimia es el todo por la parte. La ciudad es la metonimia de la humanidad. La ciudad es una realización humana en donde algo se contiene con límites contra lo barbárico, contra lo profano del exterior. La ciudad muestra la perfección de su habitabilidad, sobre todo esta ciudad renacentista y estas ciudades que se van a edificar en el siglo XVI a raíz del proceso de conquista en América, y debe mostrar la perfección en sus formas, la perfección en sus materiales, la mejor utilización de sus recursos cercanos, etcétera, ¿no? Hubo, por supuesto, en la tratadística renacentista y tardomedieval varios prototipos de ciudades ideales. Una de ellas es, por supuesto, la ciudad ideal de Tomás Moro, la de Campanella y el proyecto de Palmanova, que en efecto fue construido. Palmanova es una ciudad al norte de Italia que de hecho se construyó, es una ciudad radial que pueden buscar así como Palmanova y van a ver qué bonita es en términos geométricos. Recordemos también que en esta cosmovisión la geometría es una representación de la perfección de la creación, ¿no? Y lo que se hace en la creación de ciudades y en la creación de narrativas pues es justamente armonizar todo lo que existe para que quepa en esa perfección narrativa de la creación. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen tardo medieval en donde aparece la Virgen María en el centro, en un hortus conclusus, vean cómo está delimitado, cerrado, tiene un emparrado alto, y a sus lados están Santa Bárbara por la torre y muy probablemente María Magdalena porque tiene un vaso con afeites. Esto no sabemos qué es, pero bueno, quién sabe. Ah, claro, sí sabemos que es Catalina de Alejandría, porque aquí está su rueda. Junto, o bueno, más bien debajo y en otra escala aparecen los donantes. Pero vean cómo estas tres santas están relacionadas con la pureza y la castidad y están en relación con la Virgen María en un huerto cerrado, es decir, un continente puro y perfecto que contiene a un producto puro y perfecto. ¿Vale? Vean cómo eso está en el imaginario colectivo. Voy a otra parte. Hablábamos de la ciudad, pero ¿de dónde traigo estas referencias de la ciudad? Bueno, esta es una obra que si ustedes van al Museo Nacional del Virreinato, verán que es de un formato medio a grande. Es una obra muy, muy connotada de este pintor que ya hemos visto en varias ocasiones, que se llama Maerten de Vos o Martín de Vos, flamenco, que no sabemos, no está documentada su presencia en Nueva España, pero sí hay obras suyas en Nueva España. Este es un ejemplo. El otro ejemplo es el San Miguel del retablo mayor del convento de Cuautitlán, ya lo veremos en otra cápsula. Y bueno, aquí San Juan escribiendo el Apocalipsis muestra justamente a este profeta, digamos, muy joven, haciendo eco de los señalamientos que el enviado le hace, basta conocer el texto de Apocalipsis, y a partir de esto, bueno, se desarrollarán varios programas iconográficos. Uno de ellos, y lo vamos a revisar a continuación, es el de la mujer en Apocalipsis 12, la mujer vestida de sol, que nunca dice que es la Virgen, que nunca dice que es la iglesia, que nunca dice que es nada, es simplemente una mujer vestida de sol, y ya vamos a revisar su historia. Y versículos más adelante, hacia los 20, vamos a encontrar esta imagen de este cielo revuelto, ¿no? Este rompimiento de gloria extraño, en donde ya después de una serie de sucesos que ustedes sabrán mejor que yo, aparece esta ciudad ideal, que es regular, que es un cuadrángulo perfecto, que está hecha de oro y materiales y piedras preciosas, que tiene 12 puertas, 3 en cada una de sus lados, y cada una de esas puertas está custodiada por un ángel. Y en el centro de la ciudad, que resplandece por sí misma, como se puede ver aquí, aparece un montículo en donde, disculpen la calidad, hay un cordero, un corderito, la imagen del cordero que es la que ilumina justamente y hace santa la ciudad. Esa ciudad es la ciudad de los sobrevivientes de la debacle del Apocalipsis, ¿no? De las aperturas de las puertas del infierno después del juicio final. Y sobre todo es una ciudad regular, geométrica, perfecta, con materiales preciosos, pero que además no verá ni día ni noche, ni bien ni mal. Es decir, es una ciudad eterna. Esta ciudad que se describe, la Jerusalén celeste, ¿no? En el Apocalipsis, no recuerdo el versículo, mátenme, pero bueno, ahorita lo buscamos. Será una imagen muy recurrente en pintura tanto culta, y estoy haciendo referencia a esto que es de Cristóbal de Villalpando, hacia 1706, como en pintura popular. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Aquí tenemos la irrupción de un personaje distinto. Vean, una monja concepcionista, la Orden de la Concepción fue una orden importantísima en Nueva España,
presuntamente fundada, bueno, por Felipe II para albergar presuntamente a una hija bastarda suya. Esta orden concepcionista, pues que era la que tenía el mayor potencial económico, tanto en la península ibérica como en la Nueva España, pues dio a una de estas madres, ¿no? Una de las monjas que además era confesora y una figura muy cercana al rey Felipe III, que además ella decía, Sor María de Jesús de Ágreda, que había tenido visiones de una mujer del Apocalipsis, aquí está la relación con el texto, que le había dictado cosas y entonces escribía revelaciones sobre una Jerusalén celeste, por eso aparece aquí como una monja escritora, con su escudo, con la devoción a la Inmaculada Concepción, evidentemente, y en el mismo plano geográfico y temporal, lo cual es imposible, menos en la pintura, que Juan Evangelista, ya no como un jovencito, sino ya como un hombre de avanzada edad, que aparece con su atributo iconográfico, que es el águila, ¿no? Que vuela tan alto como el sol y que puede ver directamente al sol, y siendo un personaje escribiente. Entonces, María de Jesús de Ágreda y Juan Evangelista, en evidentemente momentos históricos muy distintos, tienen la misma visión, la visión de que de esta ciudad regular, hecha con materiales preciosos, en cuyo centro florece la luz del cordero. Aquí, perdón, en la calidad, no aparece bueno, sí aparece un corderito, esta es la puerta posterior, pero en otras versiones vamos a ver a la propia Inmaculada Concepción en lugar del cordero como un sagrado continente, ¿vale? Hasta aquí, espero que me sigan. Aquí está justamente la imagen de María, Purísima Concepción, con sus atributos, la luna bajo sus pies, la Santísima Trinidad recibiéndola y coronándola, las 12 estrellas a las que se refiere el texto de Apocalipsis 12, siendo vestida por el sol, en este caso aquí aparece el solecito, ¿no? Detrás de ella, y con alrededor los símbolos necesarios para identificarla también como una Inmaculada Concepción. Es decir, esta es una imagen híbrida, es una mujer del Apocalipsis porque está alada, pero es una Inmaculada Concepción. Aquí se empieza a hacer este melange o esta mezcla que vamos a ver también que tiene un antecedente medieval. Esto es una pintura novohispana, por supuesto, de corte muy, muy popular. Pero aquí aparece un tercer personaje. Ya hablamos de Juan Evangelista, ya hablamos de María de Jesús de Ágreda, personaje del siglo XVII, cercano a la figura real de Felipe III. Y en este caso, el pintor nos hace la magia de tener tres planos distintos, ¿no? O sea, un evangelista del tiempo posterior a Jesucristo, una monja concepcionista del siglo XVII en el mundo hispánico y un sacerdote escocés, pues un franciscano escocés medieval que es Duns Scoto. Y Duns Scoto también tiene visiones respecto de la Inmaculada Concepción o del aspecto inmaculado de María como continente. Vean cómo justamente otra vez aparece la ciudad regular, custodiada por ángeles en sus 12 puertas. Dice el texto, mística ciudad de Dios, milagro de su omnipotencia. Y en el centro, en lugar de estar el montículo con el cordero, aparece la figura de María Inmaculada, que se entiende está preñada o embarazada de Cristo. Entonces, esto es también una factura de corte muy, muy popular. Les enseño una Inmaculada Concepción tradicional. Estoy otra vez, Museo Nacional de Arte, no, Baltasar de Chave y Vía, el segundo de los Echaves, a principios del siglo XVII, o conocido también como el Echave de los Azules, en donde no vamos a tener figuras aladas, sí tenemos al sol vistiéndola detrás, porque vemos este resplandor dorado, tenemos las dos estrellas que coronan a la mujer del Apocalipsis, tenemos a la luna bajo sus pies y pisando el demonio, pero también tenemos una serie de cuestiones iconográficas importantes, ¿no? Una torre, una palma, que es una planta perenne, una puerta, otra puerta, la escalera al cielo, el sol, la luna, el espejo, y faltan otros más elementos. Ustedes mejor que yo sabrán sobre bueno, la letanía lauretana o lo que se pronuncia en la letanía lauretana: casa de marfil, casa de David, puerta de marfil, fuente de aguas vivas, estrella del cielo, escala al cielo. Esas cosas van a ser los atributos que rodean a la Inmaculada Concepción. Otro ejemplo
más tardío y quizá más claro aquí, en donde no están todos los elementos, pero sí algunos que comparte, como la corona de 2 estrellas, como el ser vestida por el sol, justamente y pisar el demonio, con la Virgen o con la mujer, mejor dicho, del Apocalipsis, ¿no? ¿A dónde voy con todo esto? Bueno, habíamos hecho una relación entre el continente precioso que implica el Hortus Conclusus, con planes arquitectónicos que se manifiestan inclusive en el desarrollo de la vida conventual, tanto masculina como femenina en Nueva España, como con imágenes muy caras o muy queridas de la monarquía de los Austrias, como la Inmaculada Concepción, que funda directamente la Orden de las Concepcionistas. Aquí vemos otro ejemplo de una Inmaculada Concepción, otra vez vestida de sol, 2 estrellas, la luna bajo sus pies, el demonio o la serpiente, y alrededor de la Virgen los símbolos de la letanía lauretana. ¿Qué pasa? Pues que de pronto hay que hacer una serie de traslaciones, ¿no? Y estas traslaciones quizá tengan que ver con una traspolación entre un Juan que es digamos, el intermediario entre el enviado o el mensajero y una comunidad o una serie de comunidades que leerá su escrito. Por otro lado, tendremos quizá a otro Juan, y voy por acá. Bueno, esta no es muy claro. eh, Juan o Juan Diego, que así como Juan de Patmos predica en las islas griegas, estoy mostrándoles una imagen de Miguel Cabrera, justo una virgen del Apocalipsis, alas, vestida de sol, corona de estrellas, que es perseguida por una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia es perseguida también por el arcángel Miguel, una devoción muy arraigada en Nueva España. Y esta mujer que está encinta y lucha contra esa bestia, trata de salvar a su producto y, dice el texto apocalíptico, se lo entrega al Padre. Hasta ahí. Bueno, pues esta es una gran imagen híbrida entre una Inmaculada Concepción y una Virgen del Apocalipsis. Esto ya es muy tardío, es más o menos la segunda mitad del siglo XVIII. Tenemos además los elementos de la letanía lauretana, como la flor pura, ¿no? La azucena o el lirio blanco, el espejo, las rosas, o sea, tenemos todo esto que se pronuncia en la letanía, pero además siempre en estas imágenes, tanto como en la guadalupana, vamos a tener de fondo y generalmente abajo un escenario acuoso, es decir, un escenario que evoca esta ciudad rodeada por las aguas, en donde, quizá en 1531, se verificó la aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, y en donde hubo un Juan intermediario, Juan Diego, que hizo eco de su petición y envió además su petición con esta prueba fehaciente de la tilma impresa de su imagen y con las rosas que derrama enfrente del obispo franciscano Fray Juan de Zumárraga, ¿no? Hay que hacer para todo este efecto, pues, paralelismos, ¿no? Y ver cómo, sobre todo en el siglo XVII, y ya quizá habíamos hablado de esto o hablaremos de esto en otras cápsulas, grandes polígrafos, perdón por la calidad de la imagen, como Luis Becerra Tanco, como Francisco de Florencia, jesuita, como Miguel Sánchez, entre otros, ¿no? Publicarán sendos escritos que tienen por objeto dar asiento y credibilidad a la leyenda guadalupana. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII políticamente era indispensable tener una imagen que, por un lado, vehiculara la anexión voluntaria, ya hemos hablado de esto, de los reinos septentrionales y meridionales americanos, pero sobre todo septentrionales, porque ya estábamos en competencia, a la corona de Castilla. Y por otro lado, la famosa leyenda que normalmente abajo de la Virgen de Guadalupe existe, y es non fecit aliter omni natione, o no hizo igual con ninguna otra nación. En este sentido, estamos hablando de una preeminencia de la imagen guadalupana que elige estas tierras en detrimento, vamos a ponerlo de alguna manera, de las del Virreinato del Sur, quienes ya tenían una santa canonizada nacida en ese suelo, que era Santa Rosa de Lima. Entonces, vean cómo a partir de figuras retóricas y a partir de mensajes morales sumamente rudos, nos estamos encontrando con una ciudad que es metonimia de la perfección,
nos estamos encontrando con una ciudad como paradigma, una ciudad ideal que es geométrica, es perfecta, se describe así en el Apocalipsis, en la visión de Juan de Patmos, se traslada al lienzo en diferentes imaginarios locales y adecuaciones iconográficas, y se populariza, vamos a decir, esta pintura en todo el mundo hispánico, ¿no? Esta ciudad, digamos, celeste, semejará al huerto cerrado, al hortus conclusus, que simboliza también los claustros novohispanos, tanto masculinos como femeninos. Y esto a la vez es una simbolización del vientre puro de María, que contiene en su seno al germen de la cristiandad. Eh, Aquí está, ¿no? ¿Qué otras cosas son sagradas? El tabernáculo, el arca, Dios mismo. Esta impenetrabilidad de ciertos símbolos que por sagrados y cerrados se pueden asociar justamente con la Inmaculada Concepción. La ciudad entonces será vista como un ideal, una visión de una ciudad purísima, perfecta, identificada con María, que no está manchada, que resplandece ahora por sí misma porque tiene en su seno el germen del Cordero. Y es una idea también que va a ser popularizada sobre todo con los franciscanos a partir no solamente de las narrativas apocalípticas franciscanas del siglo XVI, sino también de esta transposición iconográfica hacia la Tota Pulcra o Inmaculada Concepción. Vamos, los exhorto en este sentido a checar el texto de Apocalipsis 12 para que vean cómo se verifica en términos de las imágenes. Bueno, está la mística ciudad de Dios o la identificación con la Jerusalén celeste y la Virgen del Apocalipsis, pero bueno, vemos que esto también decanta en una derivación iconográfica que podemos rastrear incluso hasta la Virgen de Guadalupe y que además va a implicar una iconografía mística que Dios, bueno, con esta ciudad de Dios que se relaciona con santos con mucha devoción en el territorio nuevohispano, como el propio Francisco de Asís o Agustín de Hipona, la ciudad de Dios, pero también justamente con las fundaciones de las ciudades del Nuevo Mundo. Entonces vemos cómo estas ideas y estas imágenes se conjugan en un dispositivo entramado simbólico que justamente nos permite esto, ¿no? Transmitir nociones graves, enseñanzas morales pesadas. Y los exhorto a recordar esto cuando, en breve, dejo de compartir, hablemos sobre la emblemática. Muchas gracias por seguirme. Nos vemos prontito. Bye.